Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: «¡Estos hombres son siervos del Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos!». Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos», les gritaron a los funcionarios de la ciudad. «Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. La sola presencia libera, la sola presencia de Cristo Jesús, a todos libera y nos libera, 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 de todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, cuando la presencia de Cristo está y nos libera, 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 de todo yugo de maldad. Se desatan ligaduras, se rompen cadenas, cuando la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia libera, la sola presencia de Cristo Jesús, a todos
Gracias, Padre, te damos por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Gracias porque podemos alabarte y adorarte en libertad. Gracias porque tú nos das un lugar donde poder reunirnos y aún en este tiempo, en la distancia, podemos adorarte unidos en espíritu y siendo un mismo cuerpo, Señor. Te doy gracias, Señor, por las pequeñas cosas del día a día que parecen sencillas, pero que están ahí gracias a ti. Gracias por la ropa, Señor, por el agua limpia para poder beber, por la comida, por nuestros trabajos, Señor. Gracias por tus cuidados diarios, Señor. Te damos gracias también porque nos proteges, Señor, de todo mal. Porque en medio de un tiempo inestable, un tiempo incierto, tenemos esperanza y certeza en ti. Gracias porque perdonas nuestras faltas, porque a pesar de ser imperfectos, tú nos amas. Y gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor, una guía para poder seguir tu camino, para poder tener certeza, para saber lo que tenemos que hacer en cada momento, para tener esperanza, un lugar en el que encontrar aliento. Gracias porque podemos estudiarla, escudriñarla y tu Santo Espíritu revelar lo que hay para nosotros en ella, Señor. Gracias te doy por los niños de la Iglesia, por cada uno de ellos, Señor, por su risa, por la alegría que aportan. Gracias porque tendrán la oportunidad de poder escuchar de ti y aprender de tu palabra y algún día, dentro de tu voluntad y en tu tiempo, ser también hijos tuyos. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por los siervos que hay en tu iglesia, Señor. Gracias por los pastores, los maestros, los sugieres, Señor, el equipo de limpieza, de mantenimiento. Gracias porque ellos ponen su tiempo y sus habilidades a tu servicio, Señor. Gracias por el grupo de alabanza que nos dirige, Señor, también en los momentos de adoración. Gracias por todo lo que nos permites disfrutar y gracias por tu inmensa misericordia. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Fiel y
Señor Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Con este consolador anuncio para nosotros, que también pretendía serlo para aquellos primeros discípulos de Jesús, pero seguramente también con mucha inquietud para ellos, es como encabeza Juan el capítulo 14 de su Evangelio, en el que estamos meditando, como sabéis, desde hace algunas semanas. ¿Y por qué es para nosotros importante este anuncio y el diálogo que provocó a continuación? Porque este anuncio supone un intervalo de tiempo entre el momento en que Jesús deja esta tierra para volver al Padre y ese otro momento glorioso entre que Jesús volverá a por los suyos para llevarnos a esa casa celestial que Él está preparando. Y esto, hermanos, lo tenemos en común nosotros y aquellos que estaban escuchando directamente estas palabras. Porque este es aún el día en que estamos en ese intervalo de tiempo entre que Jesús ascendió a los cielos y Jesús ha de volver a esta tierra a por los suyos. Por tanto, estas instrucciones de Jesús a sus discípulos, preparándolos para este mismo intervalo de tiempo, son muy importantes para nosotros hoy. Y gracias al Señor, Juan, que fue testigo presencial de aquel discurso, de aquel diálogo, de aquellas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, registró con todo detalle ese diálogo en aquella última noche que pasaron juntos antes de que Jesús fuese a la cruz. Y que nos deja registrado, gracias al Señor, en los capítulos 13 al 16 de su Evangelio. Y también esa oración final de Jesús en el capítulo 17. Y en este diálogo surgieron preguntas o dudas que vemos reflejadas en los versículos 6 y 8 de este capítulo 14 de Juan. Preguntas que provocaron respuestas profundas y trascendentales para aquellos discípulos y para todos nosotros hoy, y que tiene su registro en los versículos 6 y 7 y 9 al 11 de este capítulo 14 de Juan. Respuestas que vinieron acompañadas de maravillosas promesas. Promesas para aquellos discípulos que manifiestan su fe en Jesucristo, orando en su nombre con el compromiso de Jesús de hacer lo que le pidan. Versículos del 12 al 14. Promesas para aquellos discípulos que manifiestan su amor a Jesucristo, obedeciendo sus mandamientos. Versículos del 15 al 21. Con la promesa que Él les hace de otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y esto es, hermanos, lo que hasta aquí y hasta hoy hemos ido viendo semana tras semana, desde que comenzó allá en el capítulo 13 este diálogo con los discípulos en su última noche con ellos, hasta ese momento en que vimos ya la semana pasada esa promesa del otro consolador, de aquel que vendría para aquellos que aman al Señor y obedecen su palabra. Pero en medio de la exposición de esta última promesa del otro consolador que les enviaría a los discípulos, Jesús hace una afirmación que provoca otra pregunta. En este caso, de Judas. Y Juan dice, no el Iscariote. Recordad que Judas ya no estaba presente en esta conversación. Había marchado precisamente a traicionar a Jesús, seguramente horas antes o minutos antes de este momento. Por eso Juan señala que el otro Judas que había en el grupo, no el Iscariote, hace una pregunta en reacción a una afirmación del Señor Jesús.
Lo podemos leer en Juan 14 del 21 al 24 y os invito a que me acompañéis en la lectura de la palabra del Señor. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oramos. Bendito Padre nuestro, esta es tu palabra, Señor, dada a mi vida y traída para tu iglesia en esta mañana, Señor. Y te suplico en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo me ayude a comunicarla, pero sobre todo la comunique a cada corazón que aquí está, Señor, para que cumpla el propósito por el cual tú has traído hoy esta palabra a la vida de tu iglesia, Señor, a cada una de nuestras vidas. Te lo suplico, Padre. Toma la palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí tenemos la pregunta a la que me refería. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es importante entender esta palabra, esta pregunta, en la mentalidad de quien la formula. Detrás de esta pregunta hay una cosmovisión, una mentalidad muy arraigada en los judíos y que tiene que ver con la idea de un Mesías libertador políticamente hablando. El reino que debía traer el Mesías tendría que quitar de en medio a los políticos invasores y paganos que reinaban sobre Israel en aquel tiempo. Esa era la mentalidad que había en los judíos, que sigue habiendo en los judíos, pero que en aquel momento todavía estaba presente en la mente de los propios discípulos de Jesús. Fijaos que ni en este momento antes de la cruz, que es cuando se formula esta pregunta, ni siquiera cuando Jesús está pronto a ascender a los cielos, los discípulos manifiestan esta mentalidad en sus preguntas. Y en Hechos 1:6, ya Jesús muerto, ya Jesús resucitado y ascendiendo a los cielos, aún le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Porque en su mentalidad todavía había una idea del reino que tenía que ver pues con la política de esta tierra y con lo que allí debía ocurrir para ser liberados de los opresores paganos e invasores, en este caso histórico, los romanos. Sus propios discípulos aún conservaban, como digo, esta mentalidad, pues esperaban, como siguen esperando los judíos hoy todavía, que el Mesías restaurara el trono de David políticamente sobre esta tierra. Por eso Judas no podía comprender que no se manifestara al mundo entero y especialmente a sus enemigos. Llevan 3 años con él y llevan 3 años esperando que la preparación que está haciendo con ellos se manifieste con poder ante el opresor romano, ante el enemigo invasor. Esa es su mentalidad. Y claro, Jesús les dice que mi Padre lo amará y me manifestaré a él. Y está hablando de los discípulos y no del mundo. Y Judas dice, no lo entiendo. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si estamos esperando ese momento, estamos esperando esa revolución que vienes a traer. Esa mentalidad la podemos observar no solo en los judíos, sino también a veces en el seno de las iglesias y en algunos que observan, a veces de lejos, a las iglesias. Es una mentalidad que ha estado presente en la historia en toda la historia de la iglesia, incluida en el presente, y que la delatan algunos que se preguntan por qué los evangélicos, o muchos de ellos, no salen y hablan más contra las políticas satánicas de nuestros gobernantes.
Algunos dicen esto acabará siendo un país de ateos y libertinos. Otros dicen la Iglesia tiene que combatir contra estas cosas de manera más visible y beligerante. Esto se dice hoy y se ha dicho durante toda la historia. De hecho, en España, los que tienen esta mentalidad tienen un partido que les representa hoy. Y conozco algunos evangélicos que también pretenden armar un partido político con esta mentalidad. No estoy opinando, estoy constatando un hecho. Conozco quien además me ha invitado a formar parte de ese partido. En toda América ya hay partidos y gobernantes de corte evangélico con esta mentalidad. Ya los hay. Y hermanos, la inquietud es legítima. Como legítima fue la pregunta de Judas. Porque la opresión y las injusticias de quienes no temen a Dios nos han de indignar y mucho. Pero, por la respuesta de Jesús a Judas y algunas otras en otros momentos con sus discípulos, no da la impresión de que esa sea su estrategia, la estrategia de Jesús. Ni que estuviera muy preocupado por los gobernantes paganos de entonces, ni creo que por los de hoy. Perdonadme, hermanos, mi atrevimiento, pero ante toda esa legítima indignación, yo a Jesús, por lo que lo veo preocupado, es por sus discípulos. Y si no me creéis, escuchad las palabras de Jesús en Mateo 24, 4 al 14, cuando les está contando lo que va a ocurrir en el futuro. Dice así la palabra de Dios: tened cuidado de que nadie os engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero procurad no alarmaros. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán para que os persigan y os maten y os odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y por eso, sin duda alguna, de lo que está preocupado Jesús es de que sus discípulos sean verdaderos discípulos, de los que se mantienen firmes hasta el fin. Y de darles las herramientas necesarias para superar esta presión y para que en medio de ella brillen como luz, influyan sobre esta tierra como luz, como sal, incluso como levadura que leuda toda la masa y que transforma su entorno con su presencia y manera de vivir, y por la predicación del evangelio del reino, que sí o sí Cristo establecerá completamente. Pero esto ya es así en los corazones de quienes reciben a Cristo por la locura de la predicación. Y será por completo cuando Cristo vuelva con poder y gloria, pero no antes. Y quienes en el nombre de Jesús han querido establecer el cristianismo políticamente, por la vía de la imposición y no de la influencia, por la vía del decreto y no de la conversión, le han hecho históricamente y siguen haciéndole hoy un flaco favor a la Iglesia del Señor y a la verdadera extensión de su reino en los corazones por la obra del Espíritu Santo y por medio de la palabra predicada y enseñada. Un ejemplo contemporáneo en el mundo de la política de dos mentalidades de supuestos cristianos, solo Dios lo sabe, aunque así se presentan ellos mismos.
ante la sociedad. Europeos de derechas e izquierdas lamentan que Angela Merkel deje la política en Alemania, pues su influencia cristiana, sin discursos frentistas y populistas, ha calado mucho más que el frentismo y populismo de quien se supone que también representa a los cristianos en Norteamérica, Donald Trump, y que al contrario de lo que lamentan los europeos respecto de Angela Merkel, en América hasta los suyos ya están deseando que sea el día 20 para que desaparezca del mapa este hombre. Dos políticos con dos mentalidades diferentes. Uno admirado y el otro con todo el mundo, hasta los suyos, enfadados. Mirad, hermanos, un Jesús más populista y frentista hubiera impedido que Judas Iscariote le traicionara. Y hubiera evitado que el otro Judas le hiciera esta pregunta: ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Pero Jesús sabe que su reino no es de este mundo. Y que el enemigo del reino es espiritual. Recordad, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y ha de ser combatido con armas espirituales. A fin de cuentas, lo normal es que, como responde a Judas, no el Iscariote, el que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. ¿De qué nos extrañamos, hermanos, si los gobernantes que no aman a Dios no legislan conforme a la voluntad de Dios? ¿De qué nos extrañamos? ¿La estrategia cristiana es, pues, odiar y promover el odio hacia ellos? Si Jesús hubiera hecho esto, Judas Iscariote no le hubiera traicionado. Pedro fue, por un instante también, uno de esos. Y así le respondió Jesús en Mateo 26, 50-53. Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. El otro día dijo Pau que este era el primer torero, ¿no? Sí, se conoce como el primer torero. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Hermanos, lo que es urgente y muy necesario ante, es verdad, indignantes leyes e indignantes legisladores, lo que es urgente y necesario es que los que decimos ser discípulos de Cristo amemos de verdad al Señor y entonces se cumpla en nosotros lo que Jesús responde a Judas: el que me ama, mi palabra guardará. Eso es lo urgente y necesario, hermanos. Y así es como seremos luz, sal y levadura influyente que acercará algo de este reino maravilloso de Cristo a esta tierra, hasta que Cristo venga a traerlo para siempre. Por eso, con quienes sí fue el Señor muy beligerante, no fue con los romanos, sino con los religiosos de su propio pueblo, porque se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Eso es lo que indignaba a Jesús. Y eso es lo que preocupa a Jesús, porque Él sabe que hasta que el reino se instaure definitivamente, en este mundo vamos a tener gente que nos gobierne de manera indigna, de manera impropia de lo que Dios quiere. Pero es que no aman a Dios. Y no podemos extrañarnos de que así esté siendo. Pero lo que le preocupa a Jesús es que hasta que ese reino se instaure, sus discípulos permanezcan fieles, sus discípulos sean lo que dicen ser, amen a Jesús y guarden su palabra. Porque lo más triste y peligroso para este mundo no es que haya gobernantes que no temen a Dios, es que haya gente que se considera cristiana, discípulo de Cristo y no obedezca la palabra de Dios. Eso sí es un drama para el Señor Jesús.
Pero que el malo haga el mal no es ninguna sorpresa. Y para que Judas y los demás no piensen que esa es una opinión discutible de Jesús, refuerza la autoridad de su respuesta cuando les dice: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús viene a decir: puedes enfadarte conmigo, Judas, decepcionarte, porque esto no es lo que tú esperabas. Puedes hacer incluso lo que el otro Judas hizo, venderme a mis enemigos, pero lo que estoy diciendo es de mi Padre directamente. Así que toma el mensaje y no te unas a los que matarían al mensajero. Ocúpate en conocer mi palabra y obedecerla, que para eso te daré mi Espíritu Santo. Ocúpate en clamar a Dios con fe en mi nombre, que yo responderé. Y así, a través de todos vosotros, es como me manifestaré al mundo. No era Jesús el que tenía que manifestarse al mundo, sino a sus discípulos, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, que ya creemos en Él y que acabamos de celebrar de qué manera poderosa lo hizo en la cruz. Es a través de nosotros, de la luz, la sal que ha dicho que somos, que estamos llamados a influir este mundo con el mensaje de Cristo, no solo predicado, sino encarnado en cada uno de nosotros. Porque contra la oscuridad de este mundo, hermanos, la luz del Evangelio proclamado por nosotros. Contra el odio de este mundo, el amor de Cristo encarnado en nosotros y entre nosotros. Contra los conflictos de este mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que en el versículo 27 promete que nos dará. Contra la maldad de este mundo, la bondad y benignidad de Dios en nosotros y a través nuestro. Así que recuerda, iglesia, la respuesta que Jesús a Judas: el que no me ama, no guarda mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Esa es nuestra batalla: conocer, amar y obedecer la palabra del Señor. Y Jesús promete que mi Padre entonces, a quien así hace, le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es mucho más fácil estar en una manifestación contra el aborto que vivir una situación de las que la sociedad justifica para abortar y tener que tomar una decisión. Y he visto más de una vez y dos familias cristianas que han dudado. Ir a una manifestación es fácil y está bien, pero lo difícil, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Lo difícil es dar la talla. No en una manifestación donde muchos nos ponemos de acuerdo en un tema, no. Lo difícil es dar la talla en el día a día. Cuando lo que Dios demanda de ti, en todas las áreas de tu vida y de la mía, es cuestionado. Ahí es donde está lo difícil. Y ahí es donde Jesús está preocupado. Y créanme, lógicamente como pastor yo también, porque la iglesia que el mundo necesita y que Jesús quiere y por la que murió, es una iglesia que ama a Jesús y obedece la palabra de Jesús. No con elementos revolucionarios y que proclamen más odio que otra cosa, sino con elementos de amor y obediencia a las palabras de Jesús. No esperemos que quienes no aman a Jesús muestren respeto por las palabras de Jesús. Más bien seamos nosotros los que decidimos amar a Jesús y los que decimos amar a Jesús, los que mostremos al mundo que Cristo es nuestro primer amor, que Cristo es nuestro Rey, siendo discípulos que oran con fe en el nombre de Jesús, porque esto lo enseña su palabra. Siendo discípulos que conocen y obedecen la palabra de Dios, porque esto es lo que enseña la palabra. Siendo discípulos que aman a sus hermanos como Cristo les amó, porque así es como sabrán que somos de Cristo, y esto es lo que enseña la palabra. Siendo discípulos que sirven por amor a toda persona en el nombre de Jesús, porque esto es lo que enseña la palabra. Siendo discípulos que predican el Evangelio y testifican de Cristo con toda su manera de vivir, sabiendo y confiando en que ni las puertas del infierno ni ningún gobernante podrán detener jamás a la iglesia. En fin, siendo discípulos,
no frentistas y populistas que alientan el odio, sino siendo influyentes como luz, sal y levadura en todos los ámbitos de nuestra vida, manifestando en nosotros el gobierno de Jesucristo. No con la espada que sacó Pedro, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aplicada a nuestras vidas, predicada y enseñada. Pues para eso el Padre nos ha amado y por su Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nosotros, tal como Jesús prometió. Si tenéis el anhelo de estar en todas las manifestaciones que se hagan y contra el gobierno pagano, está bien. La indignidad contra la injusticia, contra lo que ofende a Dios, ha de estar en el corazón del creyente. Pero hermanos, lo más poderoso que podemos hacer como personas y como iglesia es conocer la palabra de Dios, amar al Dios de la palabra y vivir conforme a la palabra. Si luego hay que hacer alguna manifestación y hay algún partido que nos representa, pues no sé, lo votaremos, supongo. Pero hermanos, no nos confundamos. No caigamos en la trampa de creer que el reino de Cristo se establecerá en esta tierra. No va a ocurrir. El reino de Cristo se establece en los corazones, el tuyo y el mío. Y cuando Él decida, lo hará en la historia. Esa es la palabra. Y hasta entonces, armas espirituales ante un conflicto espiritual. Y eso, si nos toca ser políticos, pues gloria a Dios, desde la política influyamos, hermanos. Desde las asociaciones de padres y madres influyamos, hermanos. Desde las asociaciones de vecinos influyamos, hermanos. Desde cualquier ámbito social en el que nos movemos influyamos, hermanos, con lo que Dios enseña en su palabra. Pero como iglesia, hermanos, que Cristo sea visible en nosotros y entre nosotros por la forma en que nos amamos, por la forma en que amamos a Dios y amamos incluso a este mundo caído. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, porque tú corriges nuestras expectativas, porque tú reenfocas nuestras expectativas, Señor. Y te damos gracias porque tu estrategia fue manifestar tu presencia por medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque lo hiciste con armas espirituales y sobre todo con mucho amor, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos enseñes a amarte para obedecerte y amarnos los unos a los otros para obedecerte y para mostrar que somos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a desear conocer y obedecer tu palabra. Y porque sabemos, Señor, que si así lo hacemos, tú te manifestarás con poder a través de nuestras vidas. Tu amor se manifestará. Y así como conquistó nuestros corazones un día, Señor, seguirá conquistando los corazones de muchos cuando tu iglesia te ame y ame, Señor, a quienes le rodean como tú lo has hecho, Señor. Enséñanos, Padre Santo, enséñanos a ser luz, ser sal, pero con la obediencia a tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortaleza y establezca
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.